Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diferentes actividades en la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios o sugerencias al correo líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a Thorbjørn Lüf, presidente mundial de IKEA, la famosa empresa sueca, y lo hemos escogido por su decisión de abrir operaciones en Colombia. Esta es una nueva muestra de confianza en el futuro económico de nuestro país. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos una invitada muy interesante. Se trata de Tatiana García, entrenadora y formadora de líderes. Tatiana es mercadóloga, especialista en gerencia de mercadeo, tiene muchas certificaciones y diplomados en coaching, docencia universitaria, liderazgo estratégico, neuroliderazgo, inteligencia emocional, en fin, muchos temas que vamos a tratar de cubrir en esta entrevista. Es consultora, conferencista, tallerista y bloguera. Acaba de publicar en impreso, la versión original era digital, de un libro muy especial, Mujeres liderando sus sueños, un manual de liderazgo femenino. Bienvenida, Tatiana, a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ti muchas gracias, Mauricio, por la invitación y saludos a todos los líderes que nos están escuchando esta noche. Tatiana, antes de hablar de su libro, quiero que me explique el concepto esencial de su idea de liderazgo, liderando desde el ser. ¿En qué consiste? Bueno, Mauricio, la verdad trabajé durante 20 años en la industria de consumo masivo, ocupé distintas posiciones. Empecé en los cargos más básicos, como impulsadora, las niñas que daban la demostración en los supermercados, y allí fui subiendo de cargo hasta ocupar posiciones ya de liderazgo en canales y en marcas reconocidas en el país. Y algo que encontraba con mucha frecuencia es que los líderes tienen que hacer un trabajo interno. Es imposible pedirle a una persona que sea un buen jefe cuando no es un buen ser humano. Entonces allí fue donde empezó mi investigación en cómo hacemos para ser mejores seres humanos, cómo hacemos para ser mejores jefes, utilizar la palabra líder, ¿no? Porque es que todo el mundo habla de jefe y pues jefe es el que manda, jefe es el que gestiona, pero líder es el que se conecta con la emoción del otro, el que sabe, claro, el que sabe que está trabajando con personas y no con números. Obviamente el líder tiene que dar resultados, pero ¿bajo qué costo está dando esos resultados? ¿Cómo está tratando a las personas? Entonces allí me interesé por todos esos temas que acabas de mencionar cuando hablaste de mi perfil, y comencé a facilitar herramientas para que esos líderes comenzaran a ejercer su labor de una manera distinta. Empezando desde su esencia, ¿no? Cuando hablamos de perdonar, amor propio. Claro, hay gente que se ríe de eso, pero es que hay personas que están odiando al mundo entero porque no se han perdonado. Cuando comenzamos a hablar con las personas sobre su esencia, encontramos muchas cosas, encontramos muchos vacíos, muchos abandonos, e incluso yo en mi propia vida los viví, por eso hablo de esto. Muchos traumas, muchas taras. Claro, falta de amor, bueno. Obstáculos, limitaciones, restricciones mentales, muchos paradigmas equivocados. Tatiana, hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que yo soy un jefe. Sí. Y quiero convertirme en un líder, porque sé que la gente no está contenta con que yo dé instrucciones, dé órdenes, que simplemente exija resultados, y creo en su concepto de liderazgo, que debo renovarme como ser humano, como primer paso, para convertirme en un modelo inspirador, en alguien que logra objetivos, sí, porque todos tenemos que alcanzar metas, pero lo logra trabajando en equipo, en un ambiente agradable, en donde los colaboradores sean respetados, donde sus puntos de vista sean tenidos en cuenta de una manera amable, donde haya creatividad. ¿Cuáles son los pasos que debo dar para la transformación de jefe en líder? Bueno, en primer lugar, cuando hago mis acompañamientos con los líderes, es escucharlos.
A través de la escucha tú encuentras muchas cosas, incluso cómo están hablando ellos mismos, cuáles son las palabras que están emitiendo. Y de hecho en mi libro lo hablo porque a veces las personas se expresan de una forma terrible. Ahí comenzamos a detectar cómo está la persona. Luego nos vamos a su parte interior y que nos hablen un poquito, o que me hablen de su niñez, cómo fue su vida cuando eran pequeños, y ahí vamos detectando cosas. Posteriormente comenzamos a hacer un trabajo en cada una de las áreas de su vida, las 5 áreas primordiales, porque absolutamente todos tenemos 5 áreas que tenemos que desarrollar. ¿Cuáles son? En primer lugar, el área familiar, el área personal, el área financiera, el área laboral y el área profesional. Cuando comenzamos a hablar de ellas, salen muchas cosas a la luz. Y ahí ya miramos cómo está esa relación mía frente a esas áreas y cuál es esa oportunidad que yo tengo como persona de ir mejorando. Áreas todas importantes que tienen que estar en armonía, Totalmente. en balance, en equilibrio, porque a veces la gente sacrifica a su familia en aras del éxito profesional y tarde o temprano la vida le pasa la cuenta de cobro. Sí, así es. Y muchas de las creencias erróneas que tenemos, yo he basado mi liderazgo mucho en mi vida. O sea, yo nací en una familia humilde, las condiciones, yo creo que si la estadística decía pues en ese momento cuál iba a ser mi futuro, no era alentador, no sé hoy cuántos hijos tendría, en qué barrio viviría, no tengo ni idea, pero desde muy chiquita siempre me exigí bastante y siempre decía como no tengo por qué hacer esto. Digamos que en el libro estoy narrando mucho más eso, pero a lo que voy es que no tengo por qué tener un área de mi vida bien y la otra mal, porque es que cuando pequeños nos decían, es que usted puede ser de buenas en el juego, pero de malas en el amor. Yo pienso lo contrario, Mauricio. Yo creo que algún área hay que ajustar, pero eso no quiere decir que tenga que estar mal. Simplemente esa es como la maestría de la vida, de enseñarme que hay que desarrollar otras cosas. De ahí vienen las pruebas, que son los momentos más creadores. Y muchos de los líderes pues tienen problemas, todos los hemos tenido. Lo que yo busco es que no se queden como víctimas, sino que sean responsables de lo que les está pasando. ¿Qué me quiere enseñar la vida con esto? Entonces, en ese diagnóstico general que hacemos con los líderes, comenzamos a hacer primero un trabajo interno. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están trabajando en ellos mismos? Individual. Sesiones de coaching individual. Con usted. Yo le llamo entrenamiento porque es que soy de la corriente. A las personas no les puedo decir, este es mi tiempo, nos despedimos, chao. Y muchas veces, porque lo viví, quedaba con unos vacíos increíbles y pues el coach recibía el dinero y se iba y ya. O sea, yo acabo de hacer mi sesión. Yo acá lo que busco es que las personas ese día resuelvan dudas, de que hagamos bien el trabajo y ya posteriormente nos volvamos a encontrar en otra sesión. Entonces yo le llamo más como acompañamiento. Mis entrenamientos no son solo en una oficina hablando. Nos vamos a veces a subir por montaña o nos vamos a un sitio al aire libre donde las personas comiencen realmente a conectarse con ellos mismos. Ya viene su liderazgo, cómo está en inteligencia emocional, cómo está en comunicación asertiva, cómo está en trabajo en equipo, resolución de conflictos. Poco a poco vamos haciendo ese trabajo, pero primero lo esencial, el ser. Tatiana, ¿qué ha aprendido usted en esas sesiones de entrenamiento? ¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas? ¿Cuáles son las preguntas más comunes, más recurrentes? ¿Cuáles son las dudas esenciales de la gente que usted asesora? Realmente algo que se encuentra en todos, yo creo que es en todos, indiferente la religión, el credo, el cargo, lo que sea, son miedos, las ansiedades. Eso realmente nos acompaña mucho. El estar pensando en un futuro que es incierto. De cierta manera nadie tiene pues comprado su futuro y hacemos mucho trabajo para trabajar, pues perdón la redundancia, para precisamente trabajar en eso. Otra cosa es, hay gente con muchas ganas, pero le da miedo dar el paso, le da terror tomar acción. O hay otras personas, por el contrario, que tienen ideas maravillosas, pero les falta determinación. Mauricio, el camino del emprendedor no es fácil. Yo llevo emprendiendo casi 2 años y realmente ha sido algo de sembrar. El primer año desolado, con decirte que el primer año una vez me envié un mail a mi correo yo misma diciéndome, todas las cosas van a mejorar, persiste, ten fe, lo tengo todavía, o sea, nunca lo voy a olvidar. Un año entero atravesando el desierto. Un año entero en desierto, que son para mí los momentos más creadores, o sea, son los momentos en que uno realmente saca de lo que está hecho, porque yo hace 3 años dije, quiero hacer algo así, pero no lo tenía muy claro. Soy muy creyente, soy muy espiritual y comencé a trabajar espiritualmente en cómo fortalecerme y las ideas fueron llegando. Ya el siguiente año comenzó pues ya a abrirse muchas más puertas, mi programa de radio pues que ya lo terminé como te comentaba hace un momento por tiempo, muchas consultorías, apareció Mujeres Liderando Sus Sueños, que eso ha sido un regalo de la vida, pero realmente en lo que me enfoco más en la parte esencial, Mauricio, o sea, todo líder, sin importar el cargo que tenga, porque también tengo algo para líderes sin cargo, son esas personas
de servicio que no ejercen liderazgo con un equipo ni son jefes, pero tienen que sonreír, tienen que atender bien. Tatiana, ese entrenamiento típicamente tarda ¿cuánto tiempo? ¿6 meses, 1 año, 1, 2 sesiones a la semana? ¿Cuál es el caso más común en sus prácticas? Cuando las personas me buscan de manera independiente porque saben que necesitan trabajar en algo, los primeros 2 meses son intensos. Hablamos de 1 sesión por semana. Hay personas que, obviamente, como todo, fluyen mucho más rápido. A los 6 meses nos podemos ver cada 2, 3 meses. Y hay momentos en que ya hay personas que cada año nos vemos. Sí conversamos. Algo que yo les digo es, todos tenemos derecho a sentirnos mal en algún momento, a tener duda. Llámame, pregúntame. En una crisis. Claro. Entonces, 24 horas, 7 días a la semana lista a contestar interrogante. Mauricio, lo que pasa es que yo tengo que ser coherente con lo que digo. Y cuando se trata realmente de servir, hay que hacerlo en coherencia. ¿Por qué comencé a hacer esto? Y mira, las personas que me siguen en redes sociales se dan cuenta que a veces ofrezco entrenamientos gratis, que hay personas que me llaman y lo ofrezco de todo corazón. ¿Por qué? Porque si vamos a generar valor a los demás, es hacerlo de forma de corazón, que se sienta, no solamente a nivel monetario. Estamos con Tatiana García, experta en liderazgo. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con Tatiana García. Tatiana estudió mercadeo, es especialista en gerencia de mercadeo, certificaciones en marketing, en docencia universitaria, inteligencia emocional, liderazgo, productividad. En fin, una conocedora de esos temas que con frecuencia tratamos en nuestro programa y por eso nos complace tanto su presencia. Hablemos en esta segunda parte, Tatiana, de su libro, Mujeres liderando sus sueños. ¿Por qué dedicado a las mujeres? ¿Y cuál es la principal diferencia en su enfoque de formación de liderazgo entre hombres y mujeres? Ok, Mauricio, perfecto. Durante todos los años que estuve en consumo, tuve mucho feeling con las mujeres, conecté más con las mujeres. De hecho, tuve jefes mujeres y fui jefe de muchas mujeres. Encontraba en ellas los miedos que nos acompañan a todos, los temores, las inseguridades, como ese proceso de victimización en el que caemos las mujeres a veces y no nos damos cuenta de que somos responsables de nosotras mismas. Entonces la mujer decía, no, es que me usó. Y yo, ¿pero por qué la usó? ¿La obligaron? No, es que yo caí porque no sé qué. Entonces caían como en ese rol de víctimas, de pobrecitas. Y pues yo también lo viví en mi vida como tal. Yo también soy una mujer, me acerco a los 40 años y pues he vivido todo tipo de experiencias afectivas, laborales, profesionales. Y un día comprendí que realmente el mundo no es culpable. La culpable soy yo. ¿Por qué? Porque el destino está en las manos de cada uno de nosotros. Totalmente, Mauricio. Tomar decisiones, sí o no, lo hago, me quedo, me voy. Así es. No señalar responsables de los problemas de uno. Y suele ocurrir, y acá pasa que le echamos la culpa a todo, ¿no? Le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a los impuestos, el mercado está difícil. Pero yo le digo a la gente que está haciendo para reinventarse, ¿no? Yo en uno de mis procesos laborales de intercambio sabía que ya 20 años era suficiente, quería ser emprendedor, pero pues yo decía, definitivamente no tengo ni idea cómo lo voy a hacer, pero voy a averiguar. Y me puse a estudiar, me encanta estudiar. De hecho, hoy en día me estoy entrenando con John Maxwell, porque decía, hasta aquí no he parado. Yo creo que nunca vamos a parar, Mauricio. Esto es un tema de estar todo el tiempo conociendo y aprendiendo. Y parte de mi proceso con las mujeres es qué está haciendo usted para ser la mejor versión de usted misma. Continuamente. Continuamente, claro, porque es que hay muchas que dicen que ya no hay hombres. O tengo mi título universitario, o tengo mi puesto y ya no tengo nada nuevo que aprender. Y hasta no tengo que actualizarme en nada y como decía John F. Kennedy, un líder que deja de aprender pronto dejará de ser líder. Totalmente, así es. O sea, ahorita hablábamos del término experto, yo creo que no hay expertise como tal. Hay alguien que es conocedor de un tema, pero cuando uno realmente puede decir que sea experto, incluso el señor John Maxwell se burla de esa palabra porque nadie domina ninguna ciencia, ¿no? No. Todo es tan complejo. Hay tanta innovación constantemente que uno nunca llega al punto en el que pueda decir, por fin ya soy experto para siempre y este es el fin de mi conocimiento, el fin de mi necesidad de aprender. Me parece muy importante que nuestros oyentes entiendan
que el aprendizaje es una forma de vivir, no es simplemente una etapa del colegio, de la universidad, si acaso de un posgrado, una que otra conferencia, es todos los días, todo el tiempo, en muchos temas, para poder ser líder siempre. Y eso es lo que le digo a las mujeres, o sea, yo les cuento de mi historia de vida. Me crié pues sin padres porque mi mamá me tuvo muy jovencita, mi papá pues nunca apareció, lo vine a conocer hace 4 años, parte de mi proceso de sanación fue conocerlo porque tenía que hacerlo, y yo les digo, usted no tiene por qué decir que no puede hacer nada en la vida porque no tuvo padres, o usted no tiene que decir que porque es divorciada entonces ya definitivamente la vida se le acabó. ¿Dónde están sus motivaciones? Absolutamente todas tenemos motivaciones, absolutamente todas tenemos muchas cosas que agradecer. Sueños. Y muchos sueños. Entonces, ese ha sido mi motor. Yo creo que he sido una mujer que me he hecho de sueños. Desde muy niña, siendo muy humilde, soñaba, quiero tener un carro, quiero ser profesional. Yo creo que la gente se reía porque me decía, ¿y esta niña dónde? O sea, la familia no tiene dónde. No sé cómo, creo que Dios lo mueve a uno, la persistencia. ¿Cómo nació esa pasión por el liderazgo, por superarse, por estudiar continuamente? ¿Fue a través de su madre? ¿Fue en el colegio con los maestros? ¿Fue alguna experiencia que tuvo de niña o de adolescente? ¿Cuál cree usted que es la fuente de ese entusiasmo por salir adelante que usted manifiesta tan vehementemente? Bueno, Mauricio, hace unos días me ponía a pensar por qué. Porque tuve una mamá que le tocó en la vida muy difícil. Fue una mamá que le tocaba hacer trabajos en casas de familia, que me veía, y de hecho en el libro les cuento, porque yo odiaba a mi mamá literalmente, la odiaba porque era muy maltratadora de cierta manera, y era la forma como de manifestarme su amor, ¿sí? Como no quiero que le pase lo mismo que a mí, aunque siempre me ha amado, pero me tuvo a los 17 años. Si hoy en día yo a los 38 y le tengo respeto al tema de tener hijos, no los tengo, no me imagino una mujer a los 17 años traer una vida a este mundo sin tener ni siquiera el bachillerato o algo así. Entonces me decía siempre, estudie, no quiero que le pase lo que me pasó a mí. Claro. Creo que me lo dijo tanto Mauricio que mi subconsciente lo grabó demasiado y me obsesioné con el tema. Es una buena obsesión, no lo llamo una obsesión mala porque me hace estar todo el tiempo averiguando, estudiando, bueno, y cómo hacemos para mejorarle la vida a las personas en esto. Y creo que muchas personas me buscan y me preguntan y trato en lo posible de darles una respuesta asertiva a su problema. Eso a mí me llena el alma. Y creo que si la vida me lo permite, obviamente Dios, yo me seguiré preparando hasta viejita. Ese es mi sueño, la verdad. Hasta el último día de nuestra vida. Así es. Además, ese es eso lo mantiene a uno joven. Bastante, claro, y renovado porque se vuelve una motivación. Y lo bueno también, y se lo digo a las mujeres, es que su esposo, sus parejas sean cómplices de esas cosas que ustedes sueñan y anhelan. Totalmente. Yo tengo un esposo que apoya eso, Mauricio, que antes, mejor dicho, es a veces patrocinador de mis sueños. Compañero, aliado, copiloto, socio. Cómplice, me encanta porque precisamente es el que, como diríamos vulgarmente, alcahuetea todos nuestros sueños. Y hay mujeres que se reducen, y le digo reducen porque, no, es que él no me lo permite hacer, ahí quedo. Absurdo. Aquí dejo. Entonces yo le digo, algún día va a terminar por salir a la luz la realidad, y en ese momento o se le acaba el matrimonio o se le acaba la relación o usted se desespera, pero no podemos ocultar lo que somos en esencia. Hablemos de un capítulo en particular que me llama la atención de su libro, el capítulo 7, Sanando mi niña interior. Bueno, Mauricio, yo pasé por unos procesos fuertes. Yo tuve un divorcio hace 14 años más o menos. Me casé muy niña porque le tenía miedo a quedarme sola. Entonces yo ahí decía que el tren me dejaba, entonces tocaba subirme al primer tren que pasara, aún sabiendo que ese tren no era mi tren, el que me correspondía, pero tocaba hacerlo. Tren. Pero era el tren porque la abuela moría y yo tenía a mi abuela, mi hermano que es mi tío, pues se va y yo me quedo sola. Entonces hay que casarse. Me casé y obviamente el matrimonio no funcionó. Terminé cediendo a muchas cosas y con el tiempo me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Y ahí encontré una frustración muy grande. Y en el libro les cuento sobre esa frustración porque ahí comencé a hacer mi trabajo interior. De ahí empezó todo. Yo digo que mi vida se partió en dos. Tatiana antes del matrimonio, Tatiana después del matrimonio. Conseguí una coach, una mujer maravillosa, me transformó la vida. Y ella comenzó a ver cómo había sido mi niñez, cómo había sido mi tema de esa niñez que había tenido en la que no hubo mamá, no hubo papá. Y me dice, tú tienes un patrón de abandono. Papá abandonó, mamá abandonó, parejas abandonan, tú abandonas porque tu subconsciente en el fondo está buscando huir porque le tiene miedo a afrontar. Y hay que reconocer eso, hay que sanar la herida para poder seguir adelante y hasta que no
logres despachar esa tristeza, Sí. no vas a poder despegar. Y era una niña muy triste. De hecho, se notaba, yo pesaba casi 80 kilos. Hoy en día tengo 20 kilos de peso por debajo de ese peso de aquel tiempo. Y cuando comencé a entenderlo, el peso no solamente era mi alimentación, eran muchas cosas a nivel emocional que cargaba, odios, rabias, frustraciones. Comencé a trabajar en mi niña interior, a amar esa niña interior y a entender que una mujer feliz es la que tiene una niña interior feliz, y en ese momento la vida automáticamente me cambió. Pregunta final de Tatiana, el título de otro capítulo, la fórmula de la suerte. Me encanta porque Resumen ejecutivo, aquí en 30 segundos, cómo ser feliz para siempre. la fórmula de la suerte la menciona el señor John Maxwell en uno de sus libros y habla de preparación. Sí, esto no es una fórmula mágica, porque hay gente que dice, ay, pero miren la suerte que tiene. Nadie sabe lo que hay debajo, ¿no? Nadie sabe lo que hay en el interior. Mucho trabajo, mucho estudio, Mucho trabajo, mucho perseverancia, sacrificio, consagración al trabajo. Otra de la fórmula, actitud. La actitud es súper ganadora. O sea, yo no puedo pretender que la gente crea en mí hablando de liderazgo cuando me veo triste, cuando me veo con la cara abajo, cuando realmente no estoy mostrando que sí he ejercido liderazgo en mi vida. Y la siguiente, la oportunidad. Cuando mezclamos la actitud correcta con la preparación, llega la oportunidad y realmente ahí está la fórmula de la Y suerte. si no llega la oportunidad, hay que crearla. Yo la creé, de verdad que yo la creé, Mauricio. Es una realidad. Yo terminé mi última experiencia laboral y comencé a crear ese sueño de líderes desde el ser. Ahí Pues. vamos, tocando almas. Entonces, pues quiero darles gracias y recuerden que todos vinimos a ejercer liderazgo, por favor. Pues muchas gracias, Tatiana García. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias con los oyentes de Líderes RCN. Felicitaciones por su libro Mujeres liderando sus sueños, un manual de liderazgo femenino. Suerte y éxitos en sus futuros proyectos. Muchas gracias, Mauricio, y para ustedes lo mismo. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Fushan Yuan y dice así: nada es más esencial para el liderazgo que discernir cuidadosamente qué tomar y qué dejar de lado. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.